Ahora sí, contame, ¿qué te pareció la obra? Esto es Cenita Pofunción, conducido por Irina Petrisac, el podcast sobre teatro de Euforia Producciones. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, dijo el príncipe Hamlet. Esta frase representa la pregunta esencial de la experiencia humana, atormentada frente a las tensiones que se dan entre la voluntad y la realidad, de tal modo que la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar. Pero esta famosa pregunta es resultado de las corrientes filosóficas que maneja nuestro autor en cuestión, William Shakespeare, siendo el humanismo, idealismo y existencialismo algunas de ellas. Por un lado, el humanismo es un movimiento filosófico que considera como fundamento a la naturaleza humana y los intereses del hombre. Shakespeare, al ser uno de los exponentes del humanismo renacentista, logra ubicar a sus personajes en lugares y circunstancias juntas con la intención de mostrar la naturaleza humana a través de sus pasiones, virtudes, sufrimientos, sentimientos y debilidades. Y por otro, el existencialismo, que se centra justamente en la existencia del hombre. Esta corriente está presente en toda la obra, sobre todo en El Príncipe, que si bien se muestra en varios momentos como idealista, resulta ser un existencialista que desea morir para evitar todos los problemas que lo rodean. El monólogo Ser o no ser, que está en la primera escena del tercer acto de Hamlet, es pura consecuencia del conflicto interno que atraviesa el personaje ante la desgracia de los hechos y las dudas que le persiguen a raíz de la muerte de su padre. Un pequeño contexto de la obra. El rey de Dinamarca es asesinado por su hermano Claudio, tío de Hamlet, quien usurpa el trono y se casa con la viuda y madre de Hamlet, Gertrudis. Hamlet ignora la causa de la muerte de su padre hasta que el fantasma del mismo se le aparece para decirle a manos de quién fue asesinado y pedirle que vengue su nombre. Hamlet, abatido, le promete hacerlo, pero su naturaleza dubitativa y melancólica lo lleva a postergar la acción y dudar de todo. Duda de si vio verdaderamente al fantasma de su padre o todo fue producto de su imaginación. Duda de si está loco o cuerdo. Duda de su madre, a la cual quiere pero también está enojado por sus acciones. Y duda de sus amistades. Pero sobre todo, duda de lo que debe hacer. ¿Vengar el asesinato de su padre o no vengarlo? ¿Ser o no ser príncipe de Dinamarca? ¿Ser él o no ser él? Pero antes de seguir con toda esta cuestión existencialista, les voy a leer una parte del monólogo porque es sublime. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Morir es dormir, no más. Morir es dormir y tal vez soñar. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga, haciéndonos amar la vida. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe el Pacífico, el mérito con que se ven agraciados los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado de amor, las injurias, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos? Es la situación por la que está pasando Hamlet lo que lo lleva a ver a la muerte mejor que la vida. De ahí que diga que la muerte es un sueño y la vida es una pesadilla. Pero por otro lado, es la misma incertidumbre sobre lo que sigue después de fallecer lo que lo detiene, poniendo en jaque la acción versus la inacción. Ve a la muerte como una salida fácil, cómoda, el fin de todo mal. Ser, el vivir y lo que eso conlleva, y no ser, el no vivir y la muerte como una liberación de los problemas. Coraje versus cobardía. No hace más que encarnar la contradicción, porque al dudar se convierte en cómplice del status quo. Al actuar no hace más que personificar una conciencia muerta. Está atrapado entre el pedido de un fantasma y la aceptación de la realidad, entre el pasado y presente, memoria y olvido. En cualquiera de las opciones, Hamlet siempre pierde, si cumple el mandato o si se rebela. Por eso solo le queda la duda, la indecisión. De ahí que la pregunta del principio del monólogo no sea solo ontológica, sino ética. Por eso la venganza es pospuesta hasta el último momento. En realidad, Hamlet oscila entre dos pulsiones profundas, el deseo de venganza y la necesidad de autodominio. De lo contrario, no existiría el interrogante. Harold Bloom, crítico y teórico literario estadounidense, dijo: el personaje, como el escritor, es un vasto espejo en el que tenemos que vernos a nosotros mismos.
porque ese ser o no ser es signo del nacimiento del individuo autoconsciente, que aparece cuando los valores y la realidad entran en conflicto, haciendo que esa persona que se plantea su existencia se perciba a sí misma como chiquita, sin dirección y propósito, perdida en el medio de una neblina sin saber qué decisión tomar ante una situación. La identidad y la existencia entran en debate intentando encontrarle sentido al curso de los hechos. Nada asegura que con la muerte se acaben todos los males. Esta incertidumbre es por sí misma experimentada como profundamente dolorosa y angustiante y es una causa mayor de sufrimiento a lo largo de la vida. La conciencia, acosada por el misterio de la muerte, hace a muchas personas cobardes, puesto que es imposible volver de la muerte y esta aparece como un misterio acechante que debilita ánimos y acciones. Para la conciencia, no hay peor desgracia que la muerte, la cual constituye el acertijo más indescifrable. Ser es actuar con conciencia y con convicción, a pesar de las consecuencias. Pero después de tanta filosofía, son necesarios unos postres para descomprimir un poco. Existen dos principales teorías sobre la inspiración de William Shakespeare a la hora de escribir Hamlet. La primera es triste y trágica, porque dice que William se inspiró en la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, el único hijo varón de Shakespeare quien falleció de forma prematura. Después de un tiempo de esto, escribió Hamlet, que se presentó por primera vez en 1601. Muchos críticos son los que sostienen que fue el disparador de creatividad que lo llevó a crear una de sus obras más célebres y resaltan el parecido entre el nombre del personaje principal y el hijo del dramaturgo, Hamlet y Hamnet. Sin embargo, otra parte de la gente sostiene que se basó en una de las leyendas registradas por el historiador danés Saxo Grammaticus en el siglo XII. Queda a criterio de ustedes con cuál de las dos teorías deciden quedarse. Si bien, como dijo Harold Bloom, Hamlet es la pieza en la que más trabajó Shakespeare y fue a la vez su creación más famosa y versionada, está acompañada de un efecto Mandela artificial. En el imaginario colectivo, este soliloquio, ser o no ser, es dicho por un hombre que sostiene una calavera en su mano. Bueno, en realidad esto no es así. Primero, porque cuando se pronuncian estas palabras, el personaje se encuentra en una estancia del castillo de Dinamarca sin nada en la mano. Segundo, que el momento en el que Hamlet sostiene un cráneo y habla, sucede en la escena primera del acto quinto, en la que el príncipe danés regresa del destierro en Inglaterra y pasa por un cementerio. El cráneo pertenecía al bufón Yorick, que lo entretenía cuando era niño. La fuerza escénica de ese momento es lo que más impacto generaba en los espectadores, lo que llevó a que a lo largo de los años, gran parte de los carteles publicitarios en los que se anunciaba la obra pusieran una imagen ilustrando tal escena. Con el paso del tiempo se asoció su frase más célebre con esta imagen, que si se lo ponen a pensar tiene todo el sentido del mundo, que una escena que remita a la conciencia humana incluye la figura de un cráneo. Cliché, pero con sentido. William Shakespeare era consciente de su genio y percibió que su arte traspasaría las fronteras del tiempo y el espacio. Hamlet, como cada una de sus obras, pone sobre la mesa tanto las pasiones humanas como las relaciones personales, familiares y sociales. La profundidad y encanto de sus textos nos llevan a pensar y reflexionar sobre nuestra propia vida. Por algo es el autor humanista por excelencia, y nos regala sobre todo la comprensión humana de lo que no podemos ni podremos cambiar: la maldad, la muerte y la ingratitud. Shakespeare fue ese escritor que no dudó en reflejar la naturaleza ambivalente del ser humano con sus luces y sombras, mostrando en sus tragedias mecanismos psicológicos universales, arquetipos que podemos encontrar en nosotros mismos en mayor o menor escala. Esto fue todo por este episodio. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima en otra cenita postfunción. Y recuerden ver más teatro, que el arte siempre sana, refleja y hace reflexionar. Pues como dijo la genia de Marta Minujín, arte, arte, arte. Besos, descansen y vivan la vida. Cenita postfunción. Conducción, Irina Petrisac. Guión, Irina Petrisac, Leandro Blanco. Diseño gráfico, Martina Fratini. Edición, Leandro Blanco. El podcast sobre teatro de Euforia Producciones. Este monólogo es la razón por la cual conecté con Shakespeare, porque toca un tema
que me toca a mí básicamente, porque soy una persona pensante, dubitativa, y siento que es algo que hacemos todos los seres humanos, o la gran mayoría en su caso, y una vez que lo entendí, dije, claro, es muy cercano, es algo que nos puede pasar o que nos ha pasado, y aparte tienes toda esta cuestión de introspección que a mí también me toca, así que básicamente fue la razón por la cual entré a lo que fue el mundo de Shakespeare y también entendí por dónde va tanto Hamlet como el resto de sus obras.